pues nada más y nada menos que del caso que ayer el buen Ricardo nos comentaba. ¿Sí? Si nos estás viendo aún, Ricardo, pues ahora sí vamos a hablar de Hertz Manero. ¿Qué pasó? Fíjense, el día de ayer, por la mañana, se empezaba a rumorar sobre la posible renuncia del fiscal Hertz Manero, Alejandro Hertz Manero, ¿sí? Que fue nombrado fiscal en el 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó? Bueno, se empezó a rumorar que ya lo iban a cambiar, que ya lo iban... No, no que lo iban a cambiar, sino que él iba a presentar su renuncia, porque obviamente no lo pueden cambiar. Él estaba, si un fiscal, según la ley, pues tiene un periodo de durabilidad de 9 años. Por lo tanto, él iba a retirarse hasta febrero del 2028, ya que asumió labores, sí, en febrero del 2019. Pero él renunció enviando una carta, sí, una carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva del Senado, porque este nombramiento, pues obviamente le corresponde a la Cámara, sí, a la Cámara de Senadores, ¿sí? Dirigida a Laura Itzel Castillo Juárez, quien es la presidenta de la mesa directiva del Senado. Ahí en esa carta expuso los motivos por los cuales decide retirarse de este cargo. Según la carta decía textualmente: hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me permitirá la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco. Esto se observa pues en la carta que envió. Entonces, sí, aunque no mencionó a qué país se iba, sí se sabe por diferentes medios que la doctora Claudia Sheinbaum le ofreció ser embajador en Alemania. Entonces, de ahí viene que el señor decidiese renunciar en este momento. Pero ¿qué pasa? Que ya empezaron a especular, la derechiza ya empezó a decir que quitaron a alguien incómodo para el poder y van a poner a alguien a modo. Y fíjense, siempre pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ya para ir aclarando el panorama, Hertz Manero renuncia porque le ofrecieron ocupar una embajada en Alemania, ¿no? Muy bien, su decisión, excelente. Pero de ahí a que digan que es porque era incómoda para el gobierno, para la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, habría que analizar y que presenten sus pruebas, ¿sí? Para al menos decir, bueno, Loret esta vez tenía razón. Pero no, fíjense, ¿por qué? Porque, sí, porque yo creo que si ellos dicen, si ellos dicen algo que está mal, vamos a hacerle como, si han visto Los Simpson, como Bart y Homero. Si ellos dicen que está mal, para todo el mundo quiere decir que seguramente está bien, ¿no? Porque ellos siempre van en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. Entonces, si a ellos les molesta que Hertz Manero que haya renunciado al cargo, quiere decir que algo positivo vamos a encontrar dentro. Pero también demuestra que la oposición está tan desesperada que utiliza cualquier cosa que la presidenta respiró, miró para otro lado, miró feo, para golpetear al gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque ya cuando Hertz Manero fue nombrada, esa oposición que hoy se indigna con que deja el cargo, también estaba indignada de que fuese nombrado fiscal general de la República. Y si no, vayan a consultar las notas periodísticas de aquellos lejanos 2019. Ya les parecía, si les parecía ofensivísimo, ¿cómo Hertz Manero va a ser fiscal general? Si alguien cercano a AMLO, porque lo presumían cercano a AMLO, a pesar de que había trabajado en el gobierno panista de Fox. No, antes también, obviamente, había trabajado en
en la Ciudad de México antes de F con Andrés Manuel López Obrador, pero también ya había trabajado con Fox. Entonces, sí, salían a decir que era su amigo, que por eso lo quiere un fiscal a modo, a pesar de que desde ese momento fue el primer fiscal que no dependía de la Secretaría de Gobernación. Fue un fiscal, sí, autónomo. Desde ese momento la fiscalía, sí, fue autónoma. Pasó a llamarse fiscalía. Recuerdan que antes era la mentada PGR, la Procuraduría, era un procurador de justicia, el último del PRI, Murillo Karam, ¿sí? El que estuvo relacionado en el caso de Ayotzinapa por encubrir actos delictivos del gobierno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy esta figura del fiscal no depende directamente del Poder Ejecutivo, pero sí en su nombramiento. Y aquí viene lo interesante, ¿eh? Porque, amigos, parece ser que los posibles candidatos, pues los más fuertes o más sonados, son los que les voy a mencionar a continuación. Vamos a ver qué pasa. Supuestamente, la terna, sí, que propondría la presidenta estaría encabezada por Ernestina Godoy, la actual jefa de oficina de la fiscalía. Al haber ausencia de fiscal, nombraron una jefa de oficina y ella es la eventual jefa de oficina por el momento, ¿sí? También estaría el otro candidato, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia, conocido, sí, por su cierta orientación o simpatía con la 4T. Y también, sí, a Raquel Buenrostro, esta excelentísima, muy pocas veces se ha hablado de ella, pero me parece una excelentísima funcionaria que trabajaba en el gobierno de AMLO en el SAT, ¿sí? Fue la que se encargó de poner en su lugar a todos los que no querían pagar impuestos. Y hoy, desconozco, sigue trabajando, es secretaria de... ¿De qué secretaria? No recuerdo cuál es el puesto que tiene, pero trabaja en el gobierno de la República. Entonces se presume que esta sería la terna, pero falta ver. ¿Por qué? Porque fíjense, el proceso para elegir al nuevo fiscal es el siguiente. Primero, la Cámara de Senadores tiene que enviar un documento, ¿sí?, con 10 nombres, 10 posibles candidatos a la jefa del Ejecutivo Federal. Luego esta tiene que regresar una terna final y después esta tendría que ser votada por la Cámara de Senadores, siendo ganador el que tenga votos por mayoría calificada. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Estos son los candidatos, los más sonados, ¿no? O sea, los que podríamos decir puede ser una terna finalista, no lo sabemos, eso solo es lo que se especula, pero de ahí ya salen a decir, ay, es que lo quieren a modo, ay, es que quieren algo cercano a la 4T, pues obvio, mi chavo, ni modo que pongan a Loret de Mola, por el amor de Dios, ni modo que pongan a Ñorbe, ni modo que pongan con los que simpatizan con pues sí, los políticos o perfiles que simpatizan con las ideas del PRI y el PAN, que lo único que tienen, que son unos vendepatrias, ni modo que pongan a Norma Piña. O sea, por el amor de Dios, cuando ellos gobernaron, no era independiente y sí era muy cercana a los gobiernos o a los presidentes. Entonces, que no me vengan a decir ahora, ay, es que se dan golpes de pecho, porque ¿cómo puede ser posible que alguien... Sí, porque la intención es que se defienda los intereses de la mayoría de los mexicanos. Y de eso, los prianistas y los panistas no conocen nada. Pero pues así está el caso, exacto, sí, Ernestina Godoy, sí, la dama de hierro. Entonces, pues probablemente yo puedo apostar, que no tengo ni qué apostar, pero puedo decir que mi favorita para mí es Ernestina Godoy, ¿no? Ya hizo sus labores como fiscal general como fiscal de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Ella era la fiscal que terminó quitando el PAN porque estuvo a punto de meter a la cárcel a el actual presidente del PAN y a otros panistas por el caso del cártel inmobiliario. Entonces, ojo, que se viene si Ernestina Godoy llegase a quedar. Ojo con el cártel inmobiliario. Es por eso que el presidente del PAN recientemente dijo
que está muy angustiado, que el PAN se encuentra muy angustiado porque parece que quieren quedarse con todo el poder. Lo mismo dijo Loret de Mola, que esto más que otra vez el mismo cuento, que esto es una carrera gigantesca rumbo a la dictadura. Por el amor de Dios, es que les digo, cuando nombraron a Hertz, se quejaron. Cuando Hertz renunció, se quejaron. Estos se pasan quejando de todo y al final sus más temibles pesadillas que nos quieren contagiar, que sean de nosotros, no pasan. Sí, o sea, ellos quieren engañarnos con que vamos a ser Venezuela, que el autoritarismo, que esto no pasa. Según, fíjense, sí, lo mismo que comenta aquí Ricardo, es lo mismo que la información que yo tengo, según esto, sí va a ser Ernestina Godoy la que va a quedar en la Fiscalía General de la República. Yo creo que está muy bien, ¿no? Yo creo que ya es hora, ¿sí? Que alguien les ponga un límite a los abusos, a los abusivos del poder, porque así debe de ser, porque así funciona un país. Entonces, para resumir ya el bloque, Gertz Manero se va porque la presidenta la invita a ser embajador en Alemania. La que se queda por el momento sustituyéndola, mientras los senadores nombran al próximo fiscal, es Ernestina Godoy, quien hasta hace unos días, antier o ayer, era consejera jurídica de la presidencia, renunció a ese puesto y ya fue nombrada pues como la encargada por el momento de la fiscalía, pero también es una de las que se presume va a estar dentro de la terna final y posiblemente ella sea, o según se vislumbra, es la que tiene más posibilidades de quedar como nueva fiscal general de la República. Muy bien. Mientras tanto, los panistas, los priistas y toda la oposición se da golpes de pecho porque califican esto como otro avance más a la dictadura comunista de Morena. Puros cuentos. Pero eso es lo que está pasando en nuestro país.